las diferencias que hay en cada una de esas tres. En términos de equilibrio de mercado, porque aquí al final siempre terminamos haciendo un análisis como el que hacíamos en la sesión de ayer, en el cual analizamos un mercado donde hay oferta y hay demanda, pero va a haber un equilibrio que se alcanza no donde se intersecta la oferta con la demanda, sino que una cantidad normalmente menor, con precios para consumidores mayores. En este caso, en el mercado de la mano de obra, aquí se le suele denotar por M, la cantidad, casi siempre todas las siglas vienen del inglés, es labor, y W de wage, los salarios, y en este caso, cuando uno va a la mano de obra calificada, en el caso de la mano de obra calificada, y esto es un resultado tanto teórico como empírico, hay una demanda por mano de obra calificada, y hay una oferta que es relativamente bastante inelástica. La oferta de mano de obra es bastante inelástica, es de este estilo. Casi que se podría modelar como, en algún caso, infinitamente inelástica. ¿Por qué? Porque hay escasez de esa mano de obra. Esta mano de obra es la que menos abunda. Entonces, por mucho que suba el salario, hay un momento en que no se puede contratar más gente porque no hay más gente. Entonces, eso está reflejando inelasticidad, una demanda poco elástica. Perdón, una oferta muy poco elástica. Debe ser más inelástica todavía. Tenemos que una oferta más o menos así, muy inelástica. ¿Están así? Sí, es bastante inelástica. No es que sea absolutamente vertical, pero es bastante inelástica. Entonces, claro, tú ofreciendo más salario, si esta demanda empieza a subir, vas a encontrar más gente, pero te cuesta cada vez te cuesta más. O sea, si en algún caso determinado, probablemente lo que termina pasando es que necesitas empezar a traer gente de fuera para cierto tipo de especialidades. Pues, sin ir más lejos acá, por ejemplo, en este departamento, de veintitantos académicos extranjeros, ¿son cuántos? Un argentino, un alemán, un francés, 2 italianos, 5. Entonces, pasa eso, no sé, tú puedes conseguir más gente, pero te cuesta cada vez más. Ahora, acá tenemos un equilibrio en el cual hay, decimos, dos precios. Hay un salario bruto que paga el empleador, ¿sí? Y hay un salario que no es el neto exactamente, lo voy a poner como neto asterisco, porque lo que acabamos de ver es que en realidad el salario neto es el salario bruto, menos los descuentos, pero más un porcentaje de esos descuentos, que es lo que la gente valora como parte de su ingreso. Eso es lo que habíamos visto recién. Entonces, no es estrictamente este salario neto. Entonces, ¿qué pasa en un mercado como este cuando hay un proyecto que incrementa la demanda por mano de obra? Esta sería la demanda sin proyecto, esta sería la demanda con proyecto. Fíjense que da la relativa inelasticidad que hay. Bueno, aquí de nuevo va a seguir habiendo una imperfección, en el sentido que hay dos precios. Este sería el salario bruto con proyecto, voy a poner este sub 0, este sería el salario bruto 1, con proyecto, este sería el salario neto, asterisco 1, con proyecto. Entonces, sube el precio, que era el efecto que típicamente nosotros veíamos en el mercado de insumos. Lo que pasa es que en el caso más general que habíamos visto en el mercado de insumos, lo voy a poner aquí en el esquema, en el caso más general que habíamos visto, que era este, debido al incremento de demanda, aumentaba la cantidad disponible de insumos. Subía el precio, y producto de la subida de precio había insumos que dejaban de estar disponibles para otros, habían otros consumidores que terminaban consumiendo menos. Estos eran los dos efectos en el mercado de insumos. Este es el caso más general, entre comillas, normal. Se incrementa la demanda, por lo tanto aumenta la producción de ese insumo, pero como sube el precio, hay algunos consumidores de insumos que terminan consumiendo menos. En el caso particular de la mano de obra calificada, lo que está pasando acá es lo que se le llama L0,
a esa cantidad de mano de obra que es la de la situación sin proyecto, L1, que es el incremento, que sería esta componente, la parte B, es despreciable, porque la oferta es muy inelástica. Aumenta muy poco la cantidad disponible de mano de obra, y lo que va a terminar pasando básicamente es que como sube el salario, le terminamos quitando mano de obra a otros. O sea, aquí, haciendo la analogía, esta es la componente A, es casi todo, y esta sería la componente B. Muy chica. Entonces, habíamos visto ayer de que en la fórmula general de cálculo del precio social había una ponderación al precio por el lado de la demanda y otra ponderación al precio del productor o costo marginal. Y donde lo que vimos es que esas ponderaciones tenían que ver con el peso de estas dos áreas. ¿Verdad? Y lo que termina pasando entonces, en el caso de la mano de obra calificada, es que de esas dos áreas casi todo el peso va a esta componente, que es la componente que tiene que ver con el salario bruto que paga el empleador, o sea, el precio por el lado de la demanda. O sea, si uno va aquí al caso particular, entonces, de la mano de obra calificada, producto de ese análisis que estamos viendo ahí en el lado izquierdo de la pizarra, el alfa es muy cercano a 1, y el 1 menos alfa, entonces, muy cercano a 0. ¿Por qué? Porque esta componente es la que más está pesando. O sea, si se incrementa la demanda de ese tipo de mano de obra, el efecto que más ocurre, el que prima, es que el proyecto le está quitando mano de obra a otros usos, más que está aumentando la disponibilidad de mano de obra. Entonces, fíjense que si pasa eso, entonces el precio social, en este caso, va a ser muy parecido al precio de mercado. En el caso de la mano de obra, es el salario bruto que paga el empleador. Es cuando es elástica y para mano de obra calificada. Exactamente. Solamente en ese caso, mano de obra calificada. Y dado que la oferta es muy inelástica. Y como el factor de corrección que habíamos visto ayer, ese era un factor que se calculaba como precio social partido por precio de mercado, y en este caso lo que termina ocurriendo es que el precio social es muy parecido al precio de mercado. Lo que tiende a pasar en el caso de la mano de obra calificada es que el precio social partido por precio de mercado nos da muy parecido a 1. Actualmente el que está vigente en Chile 0,98. 0,98. Y esa es la razón conceptual detrás de ese factor de 0,98. O sea, lo que está reflejando ese número es que la disponibilidad de ese tipo de mano de obra es escasa. ¿Qué significa en términos del microeconómico que sea escasa? Que la oferta es bastante inelástica. Podríamos decir que el caso ahora de la mano de obra semicalificada el de la semicalificada uno lo podría asociar a el caso normal, a este. O sea, hay un equilibrio inicial, los salarios, mano de obra, y hay una oferta que tiene una cierta elasticidad. Hay una oferta que no es inelástica, como en el caso de la calificada. Hay aquí dos precios, esta sería la cantidad sin proyecto, aquí estaría el salario bruto, este sería el salario neto asterisco, y si se desplaza la demanda, sería la demanda con proyecto, esta es la demanda sin proyecto, se alcanza un nuevo equilibrio, aquí estaría L1, con un salario bruto mayor, y aquí se estarían produciendo los dos efectos tal como en la lámina, ¿no? O sea, aquí habría este costo de aumentar la disponibilidad de mano de obra, y aquí estaría el costo asociado a menor disponibilidad de mano de obra para otros. O sea, aquí, en el caso de la mano de obra calificada, hay una relativa mayor proporción entre los dos pesos. O sea, haciendo la analogía acá, en el caso de la mano de obra, ponemos ahora semicalificada, lo que va a haber es que el alfa ya no es cercano a 1 y 1 menos alfa es cercano a 0, o sea, alfa es relativamente parecido a 1 menos alfa. Los dos pesan relativamente parecidos. Por lo tanto, no necesariamente aquí ya se va a dar esto. No se cumple aquí que el precio social
sea muy parecido al precio de mercado, por lo tanto el factor de producción tampoco